Hola compañeros del Laboratorio de Fisiología 1 de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Les habla el doctor José Luis Sánchez López, que es su profesor de laboratorio del mismo laboratorio que ya les había mencionado. El motivo de este video es para tratar de explicar los resultados y las discusiones de resultados hipotéticos que hubiéramos obtenido si se hubiese podido hacer la práctica de músculo estriado cardíaco. Entonces este video corresponde a la práctica de músculo estriado cardíaco. Vamos a tratar de ver este video y hacer un reporte como si se tratara del reporte normal que ustedes hacen en la práctica. El laboratorio pues no se puede llevar a cabo por la pandemia del COVID-19, entonces lo que voy a tratar de hacer es estarles subiéndoles videos y ustedes me van a entregar su reporte como normalmente lo hacían vía este correo electrónico. Ya les estaría avisando con sus jefes de grupo cómo es que tienen que mandar su reporte, a qué correo y con qué características. Bueno, empezando con esto, pues vamos a hablar de la introducción y la metodología de la práctica. Primero, ¿cómo es que se llevó a cabo esta práctica o cómo se llevaría a cabo? Aquí tenemos un video que yo grabé de una práctica de semestres pasados en los que vemos que a la rana, igual que en la práctica pasada que ustedes vieron de unión mioneural o músculo estriado esquelético, se le retira el encéfalo, se destruye la médula espinal y luego vemos que se expone, se quita la pared anterior del tórax, se quita la parrilla costal, vemos que se expone el corazón, se amarra la punta del corazón a un transductor de señal de fuerza y lo único que vamos a estar midiendo, fíjense bien, es la fuerza de contracción del corazón, nada más. No vamos a estar midiendo ni presión arterial ni ningún otro parámetro, solo fuerza de contracción del corazón. Esto nos va a permitir medir varios parámetros como son la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. A lo mejor cuánto tiempo dura la sístole, cuánto tiempo dura la diástole, pero nada más. Presión arterial y otros parámetros no es posible medirlos mediante este modelo de laboratorio, de la práctica de laboratorio. Entonces, bueno, así es como íbamos a montar la práctica. A veces es necesario fijar la rana con dos agujas en ambos lados, pero la mayoría de las veces no, ya que la fuerza de contracción que genera el corazón es tan pequeña, a lo mejor de alrededor de 1 gramo, poco más, poco menos de 1 gramo, y el puro peso de la rana es suficiente para mantenerlo fijo, ya que la fuerza que ejerce el corazón sobre el hilo no es suficiente como para mover la rana o que sea necesario fijarla, pero bueno, a veces puede o no puede estar fijada. Voy a ponerle play a este video para que vean cómo es que se está contrayendo el corazón y cómo es que está jalando del hilo que está amarrado o fijo a el transductor de señal de fuerza. Bien, ahí vimos cómo está latiendo el corazón, entonces ahora ya sabemos qué es lo que íbamos a estar checando. Y pues bueno, vamos a proceder a explicar las maniobras experimentales con sus resultados hipotéticos y la posible discusión de esos resultados. Tenemos antes que nada, pues bueno, la primera maniobra que teníamos que hacer era establecer la duración de la sístole, la diástole, el ciclo cardíaco y la fuerza de contracción. Esto que tienen ustedes aquí, no sé si ya lo vieron en teoría, si no, deberían de verlo o chéquenlo, es el diagrama de Wiggers, es un diagrama que nos habla del ciclo cardíaco. Cuando les hable de la práctica específica del ciclo cardíaco, tal vez en este diagrama les explique absolutamente todo lo que íbamos a ver en esa práctica. Es un poquito más compleja que esta que voy a explicar ahora, pero de aquí voy a tomar solo algunos aspectos que tienen que ver con la práctica de músculo estriado cardíaco. Entonces, primero que nada, vamos a explicar la duración de la sístole. Aquí fíjense bien, tenemos muchos parámetros, muchos parámetros. No los voy a explicar ahora cuando retome la práctica de músculo estriado
digo, perdón, la de ciclo cardíaco. Voy a explicar uno por uno cada uno de estos aspectos. Ahorita me voy a enfocar nada más en lo que dice aquí el título de la diapositiva. Entonces, la duración de la sístole, fíjense bien, desde esta línea que tenemos aquí hasta esta línea que tenemos acá es la sístole, ¿sí? La sístole. ¿Qué es la sístole? Es la contracción de los ventrículos, porque hay una sístole ventricular y una sístole auricular. Cuando nos referimos a la sístole del ciclo cardíaco, nos referimos solo a la sístole ventricular, ¿sí? Tiene esta duración en tiempo. Y aquí lo vemos, ¿verdad? Esta es la sístole. Ahora, la diástole comprende entonces desde esta línea que estoy señalando con el cursor y esta línea que estoy señalando ahora. Si se fijan, más o menos la sístole es como un tercio de todo el ciclo cardíaco. Todo el ciclo cardíaco sería sístole más diástole, ¿verdad? Sístole es la contracción de los ventrículos, diástole es la relajación de los ventrículos. Entonces esto comprendería más o menos como un tercio correspondiente a la sístole y 2/3 de la diástole. Esto en condiciones de reposo, porque cada que aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el número de sístoles y se reduce el tiempo de diástole. Entonces la diástole puede ser más larga o más corta dependiendo de la frecuencia cardíaca. Lo que sí no va a variar es el tiempo de la contracción de los ventrículos, por lo que la sístole no varía en tiempo, pero la diástole sí, y depende esto de la frecuencia cardíaca. Entonces, acuérdense, la duración de la sístole es más o menos un tercio de todo el ciclo cardíaco en condiciones de reposo, ¿verdad? Ahora, la diástole pues ya dijimos que son los otros 2/3 y corresponde a la relajación de los ventrículos. Es necesario que se relajen los ventrículos para que se llenen de sangre. Cuando hay unas frecuencias cardíacas muy altas, la frecuencia cardíaca tan alta hace que se reduzca tanto la diástole que el corazón no alcanza a llenarse durante la diástole y cae en una insuficiencia cardíaca a pesar de que tiene una frecuencia cardíaca muy elevada. Por eso es en condiciones muy patológicas, ¿verdad? Con unas taquicardias muy extremas. Entonces esa es la relación que existe entre la sístole y la diástole. Un tercio para la sístole y 2/3 para la diástole. Esto es importante recordarlo porque cuando veamos los parámetros de la presión arterial, cuando hablemos sobre el concepto de la presión arterial media, hay que recordar esta relación que guardan la sístole y la diástole. Bueno, el ciclo cardíaco, ¿verdad? El ciclo cardíaco, les digo, está formado por muchos eventos. Eventos eléctricos, eventos sonoros, cambios de presión, de volumen, cambios de presión, ¿verdad? Entonces son hemodinámicos, eléctricos, sonoros y demás interacciones que hay entre el árbol arterial, entre las diferentes cavidades del corazón, y es complejo, pero cuando hablemos de ciclo cardíaco pues va a ser muy en detalle en la práctica de ciclo cardíaco. Ahorita trato de enfocarme en lo que es para que no les queden los videos súper largos porque sé que tienen muchísimas tareas y voy a tratar de pues no agregarles tanto trabajo más al que ya tienen. También por ahí menciónenme si se ve bien. Yo hice ahorita algunas pruebas y creo que se ve bien el tamaño de la letra y estoy grabando estos videos en 480 píxeles para que me sea más fácil subirlos y no estén tan pesados. Pero si por ahí alguien tiene problemas con la calidad del video, pues me puede decir y a lo mejor los grabamos en, no sé, en HD o en Full HD, ¿verdad? Que yo creo que 480 píxeles es más que suficiente. Ahora, fuerza de la contracción. Cuando nosotros estamos midiendo, aquí la fuerza de la contracción, estamos midiendo la fuerza de la contracción de la aurícula y luego de la del ventrículo. De hecho, se ven como dos curvas, se alcanzan a ver dos curvas en la contracción que registramos, y esas dos curvas, una se debe, la más grande, a la contracción del ventrículo y la más pequeña a la contracción de la aurícula. Pero en realidad la que medimos en la práctica y la que se utiliza como referencia para saber si aumentó o disminuyó la fuerza de contracción es la fuerza de contracción ventricular, ¿sí? Entonces esa fuerza de contracción ventricular, fíjense bien, sube durante la sístole, alcanza un acme, un apex, una parte más alta de la cresta, y luego disminuye y termina al final de la sístole, de tal manera que la contracción del ventrículo nos marca el inicio y el final de la sístole.
Y ahorita, pues bueno, no lo podemos determinar, pero en la práctica lo que se determina es la fuerza de contracción máxima que tiene en condiciones de reposo el corazón y la duración de la sístole y la duración de la diástole. Y con base a esos dos parámetros, la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, se hacen todas las maniobras que a continuación les explicaré. Maniobra número 1, efecto de la carga diastólica, ley de Frank-Starling. Esto ya lo habíamos visto, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Los que estaban en mi mesa recordarán que es exactamente lo mismo que la tensión óptima de reposo, nada más con otro nombre. Pero la tensión óptima de reposo y la ley de Frank-Starling son lo mismo, salvo una variación que la voy a decir ahorita al final. Entonces, ¿qué es la ley de Frank-Starling? O el efecto de la carga diastólica. En la práctica lo que íbamos a hacer es que íbamos, al igual que en la de músculo estriado esquelético, a jalar el corazón hacia arriba con el tornillo de tensión. Se iba a ir estirando el corazón y eso iba a aumentar la tensión pasiva sobre el corazón. Y veíamos que después de que aumentábamos esta tensión pasiva, había un aumento en la fuerza de contracción, igual que lo hicimos en la tensión óptima de reposo para el músculo estriado esquelético. ¿A qué se debe este fenómeno? A lo mismo que en el otro, al acomodo específico que hay entre los filamentos de actina y de miosina. Si los filamentos están muy juntos, los de actina y de miosina, los de actina pueden empalmarse entre sí y estorbarse cubriendo sitios activos de la actina, por lo que toda la miosina no puede, todas las cabezas de miosina no pueden actuar sobre estos sitios activos y se estorban y la fuerza de contracción no es óptima. Si empezamos a estirar el músculo poco a poco, la interacción entre los filamentos de actina y de miosina mejora, ya que los filamentos de actina no se estorban entre sí, no se esconden más estos sitios activos y pueden interactuar mejor. Es la misma explicación que vimos para la tensión óptima de reposo, aquí es lo mismitito. Vimos que en la tensión óptima de reposo, cuando distendíamos excesivamente al músculo estriado esquelético, eh, en vez de seguir aumentando su fuerza de contracción, la disminuía, como lo vemos en esta curva, ¿verdad? Tenemos aquí el volumen diastólico final. ¿Por qué tenemos aquí volumen diastólico final y luego no la cantidad de distensión? Porque el corazón se distiende más cuando aumenta la precarga. ¿Qué es la precarga? La cantidad de sangre que le llega desde la vena cava superior y la vena cava inferior a las cavidades derechas del corazón, que a su vez van a pasar al pulmón y luego a las cavidades izquierdas, de tal manera que cuando le llegue un mayor volumen diastólico final, que es el volumen diastólico final, el volumen total de sangre que ha llegado el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo al final de la diástole, ¿sí? Y mientras más volumen sanguíneo le llegue al corazón, mayor distensión tendrá ¿sí? Entonces, 100 mililitros, 200 mililitros, 300 mililitros. Entonces vemos que llega un punto, a lo mejor aquí cerca de los 200 mililitros, en el que el volumen sistólico, ¿por qué no dice aquí fuerza de contracción? Porque la fuerza de contracción va a ser directamente proporcional al volumen sistólico o el volumen de eyección. ¿Qué es el volumen de eyección? Es la cantidad de sangre que se expulsa del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho al final de la sístole, ¿sí? No siempre es del 100%, es decir, del volumen diastólico final de toda la sangre que se acumuló en el corazón durante la diástole, no toda va a ser expulsada durante la sístole. Me parece que, si no me equivoco, eh, el volumen de eyecciones más o menos, o la fracción de eyecciones como de el 70%. Solo el 70% es expulsado durante la contracción del ventrículo, pero esto puede variar dependiendo de si hay un aumento en el volumen o si hay más que nada una estimulación simpática, ¿sí? Entonces vemos que aumenta la fuerza de contracción, que se traduce en mayor volumen de eyección, ¿verdad? Si aumenta el volumen diastólico. ¿Esto por qué? Porque al distenderse más las paredes del ventrículo, se contrae con una mayor fuerza, pero si se fijan también hasta un límite fisiológico. En el músculo habíamos dicho que empezaba a caer la fuerza de contracción si la distensión era extrema, porque el corazón, porque el músculo estriado esquelético
se había distendido tanto que ahora algunos filamentos de actina ya no podían tocar a los filamentos de miosina, y al no interactuar porque estaban tan separados se disminuía la fuerza de contracción. En el caso del corazón, y esta es, retomando lo que les dije hace un momento, la única diferencia que hay entre la ley de Frank-Starling y la tensión óptima de reposo para el músculo estriado esquelético. La diferencia está en que en el corazón, esta disminución en la fuerza de contracción se debe más que nada a que por la disposición de las fibras musculares empiezan a desgarrarse, empiezan a sufrir microtraumatismo, y esto hace que disminuya la fuerza de contracción. No es tanto que se separen el filamento de actina y de miosina, sino que por su disposición histológica, por la forma que tienen, empieza a haber desgarro. ¿Por qué es importante esta ley de Frank-Starling para el corazón? Bueno, esto hace que el corazón autorregule la cantidad de sangre que bombea dependiendo de la cantidad de sangre que le llegue, independientemente de la estimulación parasimpática o simpática. Y es por eso que a un paciente que le han trasplantado un corazón y que está desnervado, el paciente aún así puede seguir respondiendo a, si el paciente empieza a caminar o si está tumbado en reposo, pues le va a llegar más sangre o menos sangre al corazón dependiendo de la actividad física que esté realizando, dependiendo de muchas otras cosas, y su corazón puede manejar este volumen debido a este fenómeno. Es decir, bueno, no sé si oigan eso que se oye de fondo, es una licuadora, ¿verdad?, que andan moliendo ahí sabe que en la cocina. A lo mejor durante todos los videos van a estar escuchando así ruidos, pues es que estoy en mi casa y bueno, es lo que se puede, y como dicen los españoles, es lo que te llevas. Entonces, espero no se escuche mucho el ruido y que se siga escuchando bien mi voz y no interfiera. Esto es importante pues porque el corazón puede dominar el que le llegue más sangre o menos sangre, porque si le llega más sangre aumenta la fuerza de contracción, y al aumentar la fuerza de contracción bombea esa sangre extra que le está llegando. Además de que esto tiene otro efecto, no solo sobre la fuerza de contracción, sino la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque al aumentar la precarga, es decir, la cantidad de sangre que llega a la aurícula derecha durante o que viene de la vena cava superior y la vena cava inferior, va a distender la aurícula derecha, y esto va a provocar una deformación mecánica del nodo sinusal. Y el nodo sinusal, al deformarse, va a haber ahí unos canales iónicos que se van a abrir por deformación del citoesqueleto de estas células, y al abrirse estos canales iónicos, eso deja entrar más iones y hace que el potencial de transmembrana en reposo regrese más rápido al umbral de disparo, y el potencial de acción que envía el nodo sinusal hacia todo el corazón para provocar la sístole cardíaca va a llegar más rápido, lo que hace que se traduzca en un aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, el aumento de la llegada de sangre al corazón desde las venas cava superior e inferior no solo aumenta la fuerza de contracción por el mecanismo de la ley de Frank-Starling, sino que también aumenta la frecuencia cardíaca. Ahora vamos a ver el efecto de la estimulación del nervio vago derecho sobre la actividad cardíaca. Esta maniobra no es posible llevarla a cabo en la rana. ¿Por qué? Porque las condiciones morfológicas del nervio vago no nos permiten encontrarlo en la cirugía, disecarlo y mucho menos estimularlo. Se hace normalmente cuando se utiliza como animal de experimentación la tortuga. Pero ya que no vamos a utilizar ni la rana ni la tortuga, pues vamos a explicar qué pasaría si pudiéramos estimular el nervio vago en la tortuga. Primero, ¿por qué estimulamos el nervio vago derecho? Porque el nervio vago derecho va a inervar directamente a el nodo sinusal, que es el que nos importa para la práctica. Entonces, se diseca el nervio vago en el cuello de la tortuga, y se procede a colocar unos electrodos de estimulación, igual que como lo hicimos en el nervio ciático de la rana, y se procede a estimularlo. Bueno, cuando se estimula, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar primero, el resultado es una disminución en la frecuencia cardíaca y una disminución en la fuerza de contracción. ¿Esto a qué se debe? Se debe al efecto de la acetilcolina, que deja caer el nervio vago sobre el nodo sinusal y sobre muchas otras fibras de trabajo del músculo estriado cardíaco.
Entonces, ¿cómo es que lleva a cabo este efecto? El mecanismo de acción de la acetilcolina en este caso es por medio de un receptor muscarínico. Llega a su receptor muscarínico y desencadena una serie de segundos mensajeros que tienen como fin inhibir a la célula. ¿Cómo lo hace? Utiliza el receptor muscarínico de la acetilcolina, es un receptor acoplado a proteínas G. Entonces, lo que hace es que se desprenden la subunidad alfa, la beta y la gamma. En la mayoría de los casos, la subunidad la subunidad alfa es la que tiene el efecto de segundo mensajero. En este caso son la beta y la gamma. Estas subunidades beta y gamma lo que van a hacer es que se van a mover a lo largo del citosol de la célula y van a interactuar con canales de potasio ligando dependientes. En este caso el ligando son las subunidades beta y gamma de la proteína G, que está asociada al receptor muscarínico de la acetilcolina, y entonces al interactuar con el receptor de potasio ligando dependiente provocan su apertura de tal manera que entra potasio a la célula se hiperpolariza, y al hiperpolarizarse la célula del nodo sinusal le cuesta más trabajo alcanzar el umbral de disparo, y eso se traduce en que se disminuye la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Esto va a traer como consecuencia una disminución del gasto cardíaco, y al disminuir el gasto cardíaco disminuye la presión arterial. Pero para fines de esta práctica no podíamos medir ni el gasto cardíaco ni la presión arterial. Entonces el efecto que vemos de la estimulación del nervio vago derecho sobre el corazón es una disminución de la frecuencia cardíaca y una disminución de la fuerza de contracción por el mecanismo de acción que les acabo de mencionar. Entonces, el sistema nervioso parasimpático disminuye la presión arterial porque disminuye la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, disminuyendo así el gasto cardíaco. Ahora vamos a hablar de la maniobra del bloqueo del sistema parasimpático con la atropina. La atropina es esta molécula que vemos aquí, que estoy señalando. Aquí les estoy poniendo un frasquito de atropina, ¿verdad? Que parece uso veterinario, pero bueno, se las puse ahí para que vean. También se utiliza en el humano, es muy utilizada en el humano. Entonces, ¿qué es lo que hace la atropina? Fíjense bien. El efecto de la atropina, bueno, primero, el mecanismo de acción de la atropina. La atropina es un antagonista competitivo de los receptores muscarínicos de la acetilcolina, de tal manera que se pega al receptor de la acetilcolina y luego se vuelve a despegar, ¿verdad? Pero el tiempo en el que está ahí despegado, en el que está pegado al receptor, no se puede unir la acetilcolina, de tal manera que compite por el receptor. Es un concepto que pues ya les había mencionado, ¿verdad? Sobre antagonismo competitivo de los fármacos. Entonces inhibe el efecto de la acetilcolina porque se mantiene unido temporalmente al receptor, provocando que no se una la acetilcolina. ¿Y esto qué efecto nos va a causar? Fíjense bien. Si detenemos al parasimpático, el efecto que vamos a tener es que se manifieste más el simpático. Es decir, hay un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento de la fuerza de contracción del corazón. Es el efecto que vemos. ¿Por qué se da este efecto? Porque tanto el sistema nervioso simpático como el sistema nervioso parasimpático están estimulando siempre al mismo tiempo al corazón. En el momento en que con la atropina bloqueamos al parasimpático, no es que estemos estimulando o activando al simpático, sino que hacemos que el efecto del simpático sea más notorio, porque ahora ya no está antagonizando con el sistema nervioso parasimpático, puesto que lo hemos bloqueado, ¿sí? Entonces no es que estimulemos al simpático, sino que inhibimos al parasimpático, y en consecuencia vemos más la acción del simpático, que ya no tiene ahora la fuerza opositora del parasimpático. ¿De acuerdo? Entonces ya vimos el efecto y el mecanismo de acción del parasimpático, y bueno, y la discusión del resultado de por qué ocurre esto. Maniobra siguiente: el periodo refractario absoluto y relativo del corazón. Periodo refractario ya lo habíamos visto cuando hablamos del nervio, me parece que hablamos un poquitín de esto, pero si no, aquí es mucho más importante. Miren, esto que tenemos aquí es una curva, ¿verdad? En la que aquí tenemos los milivoltios y aquí el tiempo bueno, a lo mejor en milisegundos, ¿verdad? Entonces tenemos que esta es la curva que sigue el potencial de transmembrana, bueno, en el potencial de acción en una fibra
de músculo estriado cardíaco de trabajo clásica. Esta curva va a variar si es una célula de conducción o célula de trabajo, pero en una célula de trabajo así es como se ve. Estas son las células que provocan la contracción de las aurículas y de los ventrículos. Entonces tenemos una fase, una etapa cero en la que hay un aumento en el potencial de transmembrana, una despolarización, ¿verdad? Que se acerca a cero, luego pasa el cero y llega aquí, al menos en esta gráfica, a más 30 milivoltios, y esto se va a deber a una corriente entrante de sodio y de calcio, ¿sí? Corriente entrante sodio y de calcio. Luego viene una fase 1 en la que empieza a repolarizarse la célula, y esto se debe a una apertura de canales de potasio. Pero debido a que siguen abiertos unos canales lentos de sodio y calcio, por un lado en la etapa 2 está entrando sodio, está entrando calcio, principalmente calcio, pero también está saliendo potasio, y el equilibrio es que se mantienen casi en meseta, con una tendencia a disminuir el potencial de transmembrana en reposo, pero al fin y al cabo se parece a una meseta, ¿verdad? Luego viene una fase 3 en la que se cierran esos canales lentos de sodio y calcio, permanecen abiertos los canales de potasio, y eso hace que se repolarice la célula hasta llegar al potencial de membrana en reposo, que sería la etapa 4, ¿sí? Bueno, estas las vamos a dividir en un periodo refractario relativo, que tenemos aquí iluminado en verde, y un periodo refractario absoluto. Si ustedes se acuerdan, los canales iónicos tienen tres etapas: cerrado, activo e inactivo, o más bien cerrado, abierto e inactivo. Repito, cerrado, abierto e inactivo. Si quieren checarlo eso más a fondo, les hicimos un video por ahí que habla de los canales iónicos y su estado en fisiología para albañiles. El estado entonces es cerrado, abierto e inactivo. Fíjense bien, en este punto se han abierto muchos canales. ¿Quién provoca la despolarización? Los canales de sodio y canales de calcio, ¿verdad? Entonces, principalmente el calcio es el que tiene que ver aquí. Entonces, esos canales va a llegar un momento en el que pasan de estar abiertos, a lo mejor a estar cerrados, y luego a estar inactivos a lo largo de toda esta curva. Bueno, en todo este periodo rojo, esos canales se encuentran o abiertos o inactivos, ¿sí? Y mientras se encuentren inactivos, no pueden recibir una nueva señal, o no pueden responder a una nueva señal con la apertura del canal. Por lo tanto, se les estimule como se les estimule, no se van a abrir, y si no se abren, no se incrementa la entrada de calcio o de sodio, y no hay un aumento en la despolarización, ¿sí? Hasta este punto. Fíjense bien, en este punto ya no todos, pero algunos de los canales de calcio y de sodio que provocaron la despolarización ya empiezan a pasar de estar inactivos a estar cerrados. Es decir, cuando están cerrados están listos para recibir una señal de activación para abrirse, ¿verdad? Entonces fíjense bien, si se da un estímulo con la intensidad que se dé, por muy intensa que sea, durante este periodo rojo, que es el periodo refractario absoluto, ninguno de estos canales va a responder y no se va a generar un nuevo potencial de acción o una despolarización. En el periodo refractario relativo, una estimulación normal tampoco va a provocar una despolarización de la célula, ¿verdad? Pero un estímulo exageradamente elevado, ¿verdad? No natural, o sea, como a lo mejor un estímulo eléctrico externo de manera artificial, pudiera llegar a provocar un aumento de nuevo en el potencial de transmembrana. Bueno, ¿eso en qué se traduciría? El que aquí empezara un nuevo potencial de acción, en que ese potencial de acción provocara una nueva contracción muscular, y esa nueva contracción muscular la consideraríamos o se conoce como extrasístole, ¿verdad? O sea, sería como una arritmia cardíaca, algo que ya no es fisiológico. Entonces, esto es ¿para qué sirve este periodo refractario absoluto y este periodo refractario relativo? ¿Y por qué está tan ancho el potencial de acción en estas células respecto a otras? Esto es muy importante porque el que se ensanche así este potencial de transmembrana hace que no pueda recibir nuevos estímulos a lo largo de esta meseta, ¿verdad? ¿Para qué? Para que
el corazón no le pase lo que al músculo estriado esquelético cuando recibe muchos estímulos muy seguidos, ¿verdad? Que los empieza a formar muchos picos, y eso en que se traduce en tetanización. Para evitar la tetanización del corazón es que el potencial de transmembrana en reposo tiene estas características y tiene este periodo refractario absoluto y relativo en los que no puede recibir de manera fisiológica una nueva señal para generar un nuevo potencial de acción, porque es necesario que el corazón, después de contraerse, permanezca durante un tiempo razonable en relajación, porque durante la relajación del corazón es que le llega sangre al corazón. Si el corazón se mantuviera en una sístole continua sostenida, es decir, tetanizado, no se llenaría de sangre y no estaría bombeando sangre. Para que funcione como bomba tiene que contraerse, pero también tiene que relajarse, ¿sí? Entonces, esto es un mecanismo de acción para que el funcionamiento de bomba del corazón funcione adecuadamente. El efecto de la temperatura sobre la frecuencia cardíaca es la siguiente maniobra que vamos a ver. Entonces, cuando agregamos normalmente a un vaso sanguíneo, a lo mejor de la periferia, frío, este vaso sanguíneo se vasoconstriñe, ¿verdad? Eso es por un efecto de que se trata de no enviar tanta sangre a la periferia para conservar el calor. O al contrario, si está haciendo calor en el músculo liso vascular de la piel, va a haber una vasodilatación. ¿Para qué? Para que la sangre llegue más y tenga más intercambio de calor con el ambiente y perdamos temperatura. Entonces, así es como se maneja en el músculo liso vascular de la piel. Pero en el corazón, fíjense bien qué es lo que pasa. Cuando hay un incremento en la temperatura, si hipotéticamente en el laboratorio le poníamos un incremento en la temperatura del corazón de la rana, lo que íbamos a encontrar es una taquicardia y un aumento en la fuerza de contracción. Ese es el efecto, ¿verdad? ¿Cuándo ocurre ese efecto de incremento de la temperatura y cuándo lo vemos en el paciente? Lo vemos cuando tiene fiebre, ¿verdad? Entonces, cuando tiene fiebre el paciente, ¿qué es lo que pasa? Tiene taquicardia. Todos los pacientes que ustedes vean con fiebre van a tener taquicardia. Y también hay, aunque a lo mejor no lo medimos o no es tan fácil medirlo, pero hay un aumento en la fuerza de contracción del corazón. ¿Esto a qué se debe? Al aumento en la cinética molecular. En la cinética molecular. Es decir, mientras mayor energía térmica tengamos, mayor energía cinética hay. Y si aumenta la energía cinética, entonces el movimiento de los iones a lo largo de las membranas celulares es más rápido, por lo que en el nodo sinusal el flujo iónico aumenta, y al aumentar se alcanza más rápido el umbral de disparo para tener potenciales de acción menos espaciados, lo que se traduce en un aumento en la frecuencia cardíaca. Entonces esta es la discusión de ese resultado, el porqué de ese resultado, ¿verdad? de la frecuencia cardíaca. También la velocidad con la que el golpe de fuerza se da, es decir, con la que se mueve la miosina desplazando el filamento de actina, es más rápido. ¿Por qué? Porque la cinética molecular ha aumentado, lo que aumenta la fuerza de contracción. Aunque en el laboratorio lo que es más marcado es el aumento de la frecuencia cardíaca. Y esto, pues les digo, guarda relación con los pacientes que tienen fiebre o que tienen una hipertermia, ¿verdad? Están taquicárdicos debido a eso que acabo de explicar. Ahora, ¿qué ocurre con lo contrario, verdad? Con el frío. Si le agregamos frío al corazón, vamos a ver exactamente lo contrario que con el calor. El efecto es una disminución en la frecuencia cardíaca y en la fuerza de contracción. ¿Por qué? Por la misma explicación que el calor. Si el calor aumenta la cinética molecular, el frío disminuye la cinética molecular, ¿verdad? Y al disminuir la cinética molecular pasa todo lo contrario que en el calor. O sea, el flujo iónico se da más lento, por lo que se espacían más los potenciales de acción en el nodo sinusal. También se lleva a cabo con más lentitud la interacción entre la actina y la miosina, lo que se traduce en una disminución de la fuerza de contracción. ¿De acuerdo? El efecto de las drogas simpáticas y parasimpáticas sobre la actividad cardíaca, ¿verdad? Esto es muy importante. Bueno, les puse aquí esta imagen porque cuando tienes al paciente así en medicina intensiva, ¿verdad? O en el quirófano, y que se están monitorizando
muchas de sus funciones vitales. Se trata de todo lo que tratan de ver en cuanto a la regulación de la presión arterial, tiene que ver con estos efectos de fármacos que actúan o en el simpático o en el parasimpático sobre el corazón. Algunos de los fármacos que podemos utilizar en el laboratorio es la aplicación de adrenalina sobre el corazón. La adrenalina va a tener un efecto que es aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la fuerza de contracción. ¿Cómo es que logra esto? Lo hace por medio de los receptores beta 1 y beta 2. Recordemos que al corazón lo estimula el sistema nervioso simpático de manera directa por los nervios que llegan al corazón, pero también lo hace de una manera indirecta a través de estimular primero a la médula suprarrenal para que ésta libere adrenalina al torrente sanguíneo, y ahora esta adrenalina, no actuando como un neurotransmisor, sino actuando como una hormona, también tiene un efecto de estimulación generalizada sobre el corazón, y no solo sobre el corazón, sino que también sobre muchos otros órganos. Entonces esto aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, porque al interactuar con los receptores beta 1 y beta 2 del corazón van a interactuar también con proteínas G. Los receptores beta 1 y beta 2, al igual que como les expliqué en las diapositivas pasadas, el receptor muscarínico es un receptor acoplado a proteínas G. También el receptor beta 1 y el receptor beta 2 son receptores acoplados a proteínas G. En este caso sí, la subunidad alfa va a interactuar con una serie de enzimas que tienen como fin la apertura de canales de calcio ligando dependientes, y estos canales de calcio van a dejar entrar más calcio desde el líquido extracelular hacia el citosol de la célula, y al entrar más calcio, pues número uno, en el nodo sinusal se va a alcanzar más rápido el umbral de disparo, haciendo que los potenciales de acción en el nodo sinusal se acerquen uno entre otro, lo que se traduce en un aumento de la frecuencia cardíaca. Por otro lado, sabemos que si entra más calcio al citosol de la célula, aumenta la fuerza de contracción, lo que nos hace entender el porqué del efecto de aumento de la fuerza de contracción. Otra cosa que no les mencioné, fíjense bien, que cuando decimos que tiene un aumento en la frecuencia cardíaca, también podemos decir que tiene un efecto cronotrópico positivo. Si la disminuye, decimos que el efecto es cronotrópico negativo. Y si decimos que el efecto es sobre la fuerza de contracción, si es positivo, es decir, que aumente la fuerza de contracción, decimos que el efecto es inotrópico positivo. Si el efecto es disminuir la fuerza de contracción, entonces el efecto es inotrópico negativo, ¿sí? Entonces, la adrenalina causa estos efectos por estos mecanismos de acción. Ahora, otra de los fármacos es la atropina, que ya la expliqué. Otro puede ser se me olvida, la acetilcolina. Si ponemos acetilcolina directamente, va a hacer lo mismo que la estimulación del nervio vago. ¿Por qué? Porque el nervio vago también utiliza la acetilcolina. Y creo que ahí le vamos a dejar. O sea, le podríamos hablar de la prostigmina o la fisiostigmina y algún otro, pero creo que con esos tres es más que suficiente: la adrenalina, acetilcolina y la atropina, ¿sí? Entonces, la adrenalina, como parte del sistema nervioso simpático o una droga simpática, la acetilcolina representando a la estimulación parasimpática, y la atropina, que tendría un efecto que aparentemente tiene que ver tanto con los dos, ¿verdad? Porque al bloquear al parasimpático hace que se manifieste más el simpático, ¿sí? Entonces eso es lo que hipotéticamente íbamos a ver. Bueno, ahora viene el efecto de los iones sobre el corazón. Los que utilizamos normalmente son dos iones, el potasio y el calcio, ¿sí? Entonces, voy a hablarles primero del calcio. El calcio, en exceso en el corazón y en el músculo estereoesquelético y en las neuronas, suele provocar una inhibición de la contractilidad. ¿Por qué? Porque recordemos que los canales de sodio dependientes de voltaje tienen una puerta de activación y una puerta de inactivación. La puerta de activación del canal de sodio dependiente de voltaje se mantiene cerrada gracias a que está estabilizada por cargas eléctricas positivas en el líquido extracelular, y gran parte de estas cargas eléctricas positivas que lo mantienen cerrado es el calcio.
De tal manera que si aumenta la concentración extracelular de calcio, esta puerta de activación se estabiliza además y entonces le cuesta más trabajo abrirse, incluso aunque haya un estímulo adecuado, lo que se traduce en menos canales de sodio abiertos y menos potenciales de acción, lo que lleva a una hipoexcitabilidad del sistema nervioso central, de la musculatura en la periferia, tanto del corazón como del músculo liso, como del músculo estriado esquelético. Es decir, todas las células excitables se vuelven menos excitables. ¿Eso que nos causaría en el corazón? Una hipoexcitabilidad que nos puede llevar a arritmias cardíacas, ¿verdad? ¿Qué es lo contrario? Una hipocalcemia, una disminución en la concentración extracelular de calcio haría exactamente lo contrario. Es decir, al haber poco calcio en el líquido extracelular, las puertas de activación del canal de sodio dependiente de voltaje tienden a estar inestables y a abrirse con estímulos que normalmente no iban a causar excitación o incluso sin el estímulo, a abrirse espontáneamente. Y esto va a provocar una hiperexcitabilidad de todos los tejidos excitables, incluyendo el corazón, lo que también se traduce en arritmias cardíacas, en posibles arritmias cardíacas. Ahora, esto es raro, ¿verdad? O sea, es muy raro. Antes de que la hipocalcemia y la hipercalcemia cause problemas en el corazón, va a causar problemas en otras partes del organismo, como en el sistema nervioso central, puede causar a lo mejor estupor o coma, y lo contrario puede provocar también convulsiones, ¿verdad? Pero el que es más importante, más que el calcio, tener que ver con problemas cardíacos, quien sí tiene que ver es el potasio. ¿Y por qué tiene que ver más el potasio? Pues porque el efecto del potasio sobre las arritmias es más significativo, porque las variaciones, por mínimas que sean del potasio, van a causar más estragos en el corazón. Con poquito que le suba el potasio al paciente o con poquito que le baje, ya está teniendo arritmias cardíacas. Les voy a hablar del efecto y ustedes me van a buscar el mecanismo de acción, porque el mecanismo de acción son muchos y algunos no se entienden del todo bien. Son complejos y ese se los voy a dejar para que lo pongan en el reporte. Voy a hablar nada más del efecto. ¿Qué efecto tiene por ejemplo, la hiperpotasemia? La hiperpotasemia, si aumenta un poquitito nada más, va a tener un aumento en la excitabilidad del tejido cardíaco. Pero si aumenta demasiado, entonces va a tener una disminución en la excitabilidad del tejido cardíaco, ¿sí? Entonces, también la disminución de la concentración de potasio va a tener un aumento, va a producir un aumento en la excitabilidad. Repito, disminución del potasio, aumento de la excitabilidad. Aumento pequeño, aumento de la excitabilidad. Aumento grande, disminución de la excitabilidad. Entonces van a buscarme cuál es el mecanismo de acción para su discusión de resultados del por qué el potasio causa estos estragos tan grandes en el corazón, aun cuando la concentración ha disminuido un poco. Esto que estamos viendo aquí en la pantalla es el corazón fibrilando, ¿verdad? ¿Qué es fibrilar? Es esto que está haciendo, que se contrae de manera irregular y da una imagen en saco de gusanos. Parece como si hubiera un gusano, una serpiente, una víbora ahí moviéndose adentro del corazón, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes tocan ese corazón que está fibrilando, cuando lo tocan y está fibrilando, se da como una sensación como si estuvieras agarrando una bolsa de canicas, ¿verdad? Y a esa sensación que da la bolsa de canicas en la mano le llamaron fibrilar, ¿verdad? Fibrilar, está fibrilando el corazón. Bueno, el efecto de los iones calcio, ya se los dije, ¿verdad? Este es un signo clásico, se le torcen así las manos, signo de Trousseau, no sé cómo se pronuncie el signo. Entonces las manos se ponen así por aumento de la excitabilidad de todos los músculos, ¿verdad? Entonces las manos se le ponen así tiesas al paciente cuando tiene una hipocalcemia, pero ya les hablé de los efectos del ion calcio, ¿verdad? Entonces es clásico. Esto es muy común que les pase. La causa más común que ustedes van a ver en la consulta de hipocalcemia es un paciente que está hiperventilando. El paciente que hiperventila
está eliminando más CO2. Al eliminar CO2 está eliminando más ácido carbónico, y al eliminar más ácido carbónico hace que su pH suba, es decir, produce una alcalosis respiratoria. La hiperventilación produce una alcalosis respiratoria. ¿Y cuál es la causa más común de hiperventilación? Pues que el paciente le dieron una mala noticia y se alteró emocionalmente, o que se alteró emocionalmente, le dio mucha ansiedad, le dio un ataque de pánico, ¿verdad? Y por eso empezó a hiperventilar. Y el que empiece a hiperventilar va a provocar una alcalosis respiratoria, y la alcalosis respiratoria va a modificar la función y la estructura de muchas de las proteínas del organismo. Recordemos que para que una enzima o una proteína tenga su estructura cuaternaria y la función adecuada, necesita de una temperatura y de un pH determinado por nuestro organismo. Si aumenta o disminuye la temperatura, o aumenta o disminuye el pH, se modifica la estructura cuaternaria de esta proteína, y eso va a traer consigo un cambio en la estructura y un cambio en la función. Bueno, uno de los cambios en la estructura y en la función de la albúmina que ocurren durante la alcalosis, ya sea respiratoria o metabólica, es que aumenta su afinidad por el calcio. Al aumentar su afinidad por el calcio se une con mayor fuerza a la albúmina, y al unirse con mayor fuerza a la albúmina, la fracción libre de calcio disminuye, y al disminuir la fracción libre del calcio tenemos una hipocalcemia relativa. ¿Por qué relativa? Porque el total del calcio en nuestro organismo no ha cambiado, pero sí su distribución. Entonces, la fracción libre del calcio es la que se intercambia en los tejidos y la que tiene efecto sobre los tejidos, y al disminuir, entonces llega menos calcio a las puertas de activación del canal de sodio dependiente de voltaje. Esta se torna inestable, y al tornarse inestable tienden a activarse incluso aunque no haya un efecto presente. ¿Y cuál es el resultado? Una contracción tetánica de los músculos, y es muy extrema, ¿verdad? Entonces el paciente empieza a respirar muy aprisa, y va a tener no solo excitabilidad de lo motriz, sino que también de lo aferente, lo sensitivo. Entonces va a tener parestesias, va a sentir entumecimiento, hormigueo en la cara, en los brazos, en las piernas, en todo su cuerpo, y se le van a empezar a engarrotar primero las manos, luego las extremidades inferiores, el tronco, la cara, y si es muy extremo, convulsiona, ¿verdad? Luego andan diciendo ahí que están poseídos por el diablo, no sé qué, no, nada más es decirle, respire tranquilo y se le va a pasar. Bueno, creo que esta es la última. Lo último es que después de haber realizado toda la práctica, se quita el corazón de la rana, se pone en un vaso de precipitado, y se ve cómo sigue latiendo a pesar de ya no estar unido al cuerpo de la rana. Es decir, que tiene un automatismo del corazón aislado. Esto ya lo vimos en la práctica de rata, ¿verdad? Al menos en mi mesa. Entonces, ¿qué es lo que pasó con la rata? Quitamos el corazón de la rata, lo pusimos en un vaso de precipitado, y el corazón de la rata seguía latiendo a pesar de no estar unido ya ni a los nervios ni al organismo, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? Porque tiene una ritmicidad inherente, tiene un automatismo. Es decir, que sin necesidad de una estimulación nerviosa simpática o parasimpática, el nodo sinusal por sí solo tiene la capacidad de desarrollar potenciales de acción sin necesidad de un estímulo externo, ¿verdad? Este es un video cortito que les voy a poner para que vean cómo se ve el latido. Ya no está latiendo tanto y la sangre no nos deja ver un poquitín, pero se ve que esto que ven ustedes aquí, que estoy señalando con el cursor, es el corazón, y van a ver que está latiendo a pesar de que ya se encuentra en el vaso de precipitado. Vamos a verlo. A ver, nunca había tenido... Entonces ahí se ve, ¿verdad? Que sigue latiendo a pesar de que no está unido al corazón, y es por las propiedades de los canales iónicos del nodo sinusal. Hay unos canales iónicos que están siempre abiertos, unos canales, les llaman canales divertidos, ¿verdad? Esos canales que dejan entrar calcio y sodio están siempre abiertos, y entonces eso hace que el potencial de transmembrana en reposo vaya subiendo poco a poco hasta que alcanza el umbral, se forma un disparo, y luego eso lleva a una repolarización que incluso se le pasa la mano y se hiperpolariza. Luego vuelve a regresar poco a poco gracias a estos canales que están siempre abiertos hasta el umbral de disparo, y esto se repite una y otra vez cíclicamente, y el corazón pues sigue latiendo, ¿verdad? Claro, esto no va a ser infinito, aquí en este vasito no va a seguir latiendo infinitamente. ¿Por qué? Pues porque aquí no tiene ni glucosa, ni tiene oxígeno, ni las condiciones adecuadas de pH, de temperatura, de suministro de nutrientes, ¿verdad? Para que siga latiendo, y por eso pues solo dura latiendo algún momento hasta que se deteriore lo suficiente para que se detenga. Bueno, aquí terminamos
la práctica. Voy a tratar de hacer los videos lo más lento posible. Por favor, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario que pueda mejorar este formato el que estoy haciendo, pues díganlo. Si quieren que ponga la cámara para que vean la mímica que estoy haciendo, si eso les puede transmitir un poquito más de conocimiento, o si quieren que aumente la resolución, o si quieren que se haga en directo, esto se puede hacer, ¿verdad? Aunque eso es más difícil para algunos porque no todos tienen acceso a internet en su casa de manera estable. Entonces pónganme ahí dudas que tengan sobre la práctica, sugerencias, ¿verdad? Y pues conforme a eso vamos a ir trabajando. Voy a estar tratando de subirles a lo mejor unos 2 videos por semana, y ya les especificaré con sus jefes de grupo cómo hay que hacer el reporte. Ahora no quiero que hagan reportes así súper extensos, me los van a entregar a mí, no a los instructores, y a lo mejor máximo de 2 cuartillas, máximo, ¿verdad? Pero a veces un reporte se puede en una sola cuartilla. ¿Para qué? Para que no estén trabajando excesivamente, porque sé que pues hay veces que cada maestro les quiere dejar 10 tareas y pues el tiempo no alcanza. Muy bien, entonces aquí le dejamos.